Bienvenidos al futuro. DEX 21 LATAM, la semana digital virtual interactiva, exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, Service Desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM. Comenzamos. Maestro Bruce Holguín. 9 años de experiencia en gestión de proyectos del sector bancario, innovación tecnológica e implementación de mejores prácticas. Certificado como Scrum Study Certified Trainer, Scrum Developer, Scrum Master, Scrum Owner, Scrum Study Agile Master Certified y TIL 4 Fundamentos, COVID 5 y auditor de la NOM 035, director general de ASECO Consultores, instructor de marcos de trabajo ágiles y asesor de planes de emprendimiento bajo enfoques ágiles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Denme un momento para compartirles pantalla. Muchas gracias por ser parte de este webinar, en donde estaremos conversando sobre la inteligencia emocional para comunicarnos de manera efectiva. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Mi nombre es Bruce Holguín y soy el director general de ASECO Consultores. ¿Por qué hablar de estos temas en un foro de innovación tecnológica? Bueno, en principio, porque es importante que recordemos que a pesar de que hoy en día tenemos muy automatizados algunos procesos, incluso llegamos en algunas empresas a tener algunos bots de atención a clientes, algunas tecnologías que nos ayudan a reducir nuestras cargas de trabajo. Al final, quienes terminamos interactuando con todos estos sistemas, seguimos siendo personas. Por otro lado, necesitamos hablar de la generación de conciencia 2021. Es el año 2020 DC, es decir, después del COVID, lo que tanto le envidiábamos a algunas otras empresas más modernas, como la posibilidad de hacer home office, de pronto se transforma en una obligación. Y pues en un inicio sonaba bastante emocionante, era todo un reto, inclusive nos permitió aprovechar de una mejor manera nuestro tiempo. Generamos algunos ahorros evitando algunos traslados, etc. En resumen, podemos decir que estuvo bien. Avanza el tiempo, avanza la pandemia y ese reto se convierte en una obligación para nosotros y también para nuestras empresas. Empiezan a digitalizarse, se comienza la descentralización del trabajo y terminamos en algunos casos, no digo que en todos, pues trabajando horas adicionales a nuestra jornada normal. Y para mejorar o promover la comunicación entre nosotros como trabajadores, nuestras empresas habilitan algunas herramientas de videoconferencia o de comunicación. Insisto, todo eso está muy bien, pero entonces no sé si se han dado cuenta que ahora parece más complicado que nos pongamos de acuerdo cuando incluso pues, convivimos de manera permanente a través de videoconferencias, o a través de la línea telefónica o a través de WhatsApp, que también, bueno, es otra historia. Bueno, pues en gran parte todo esto recae en nuestra inteligencia emocional, en nuestras habilidades que tenemos de comunicación. Así que empecemos por definir qué podemos entender por inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir y expresar emociones, de asimilarlas en el pensamiento, de comprender, razonarlas y regularlas en uno mismo y en los demás. Ahora, el cómo reaccionamos a esos hechos siempre va a ser emocional. Eso ya creo que es un poquito pues de la experimentación diaria. Así está diseñado nuestro cerebro. No podemos evitar tener una reacción a un estímulo-esfuerzo. El cerebro lo que hace es procesar esa información o ese estímulo externo a través del sistema límbico antes de llegar pues a la parte racional del cerebro. ¿De acuerdo? Esa parte no la podemos controlar.
Pero lo que sí podemos controlar son todos aquellos pensamientos que vienen después de esa emoción. Y bueno, podemos decir, entonces, ya sé qué es la inteligencia emocional, pero a mí, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, eso a mí me beneficia y a la organización, pues en cifras. El 36% de las personas encuestadas, por acá les dejo la bibliografía ahí abajito, es capaz de identificar correctamente sus emociones cuando las experimenta. ¿Qué queremos decir con esto? Que 2 de cada 3 personas suelen estar controladas por sus emociones y sin embargo no tienen la capacidad de decir qué están sintiendo, ni mucho menos explotar esas emociones en su beneficio. Quienes presentan un coeficiente emocional elevado tienen pues una percepción económica mayor, en una media de $29,000 más al año que los que tienen un coeficiente emocional más bajo. Y esta relación de los beneficios es tan directo que cada punto de incremento del coeficiente emocional añade en promedio $1,300 al salario anual. Eso según las estadísticas de Travis Bradberg. El coeficiente emocional es tan importante para el éxito que es responsable del 58% del rendimiento en todo tipo de empleos. ¿De acuerdo? Entonces, no solo conviene que estemos invirtiendo en nuestros conocimientos técnicos o que estemos profesionalizando nuestros conocimientos, sino también conviene que demos un vistazo hacia el lado emocional, hacia nuestro propio desarrollo. Y a todo esto, ¿cómo está compuesta mi inteligencia emocional? Podemos encontrar que está compuesta dependiendo de la bibliografía que estemos consultando y la podemos segregar en habilidades intrapersonales que tienen que ver conmigo e interpersonales que tienen que ver con los demás. O la forma más común de encontrarlo es la competencia personal y las competencias sociales. De aquí, pues hay algunas categorías que podemos todavía subdividir. Por ejemplo, el autoconocimiento, no mucho que explicar, lo definimos como la capacidad de reconocer nuestras propias emociones cuando se están produciendo y saber cómo reacciono en distintas situaciones. La autogestión, por su parte, es la capacidad de utilizar el conocimiento de estas emociones para ser flexible y gestionarlas de una manera pues positiva, para poder encauzarlas. Ahora, en cuanto a la conciencia social, es la capacidad de captar las emociones de los demás y de entender lo que les está ocurriendo realmente. Y por último, la gestión de las relaciones, que es la capacidad de utilizar ese conocimiento de las propias emociones y de las ajenas para gestionar pues, las interacciones de una manera exitosa. En resumen y en términos simples, para que no nos quedemos con tanta teoría quizá, les propongo acotarnos a estos 3 conceptos: conocerme, controlarme y ser empático. De aquí, bueno, ya de aquí vamos a empezar a hablar de algunas consideraciones o técnicas o prácticas que podemos poner o ejecutar en el día a día que nos pueden aportar un beneficio. ¿De acuerdo? Un ejercicio, por ejemplo, que podemos hacer es para el lado del conocimiento, es identificar nuestras propias reacciones corporales cuando estamos experimentando cierto tipo de emociones. No lo sé, cuando estoy enojado, tengo que hacerme consciente o quizá anotarlo en algún lado, identificar qué estoy sintiendo, si tengo algún dolor en el estómago, si empiezo a sentir alguna tensión en los hombros, qué grupo muscular está pues implicado en esta emoción que estoy experimentando, si tengo alguna sudoración, etcétera. Este tipo de ejercicios me va a ir apoyando a identificarme racionalmente qué emoción estoy experimentando en algún determinado momento. Eso ya lo puedo ir trasladando conforme lo voy perfeccionando o dominando. Puedo hacer ejercicios de respiración para el lado del control o por su parte también puedo obligarme a guardar pues algún tipo de silencio. Si considero que no puedo ejecutar este tipo de actividades, puedo pedir favor a las personas que me rodean o a mis allegados que me hagan alguna señal o que me indiquen cuando lo estoy interrumpiendo o que me digan cuándo hablar y cuándo no.
La recomendación en grandes rasgos, más allá de lo que estemos comentando el día de hoy, es, pues como siempre, acudir con su psicólogo de confianza para que nos ayude en todo este proceso, ¿vale? Hasta aquí va a empezar a surgir la pregunta, bueno, está bien todos estos conceptos, pero ¿de qué me sirven o por qué debería estar considerando todo esto de la inteligencia emocional y estamos hablando de tecnología y todo esto? ¿Por qué tengo que enfocarme en esto? Ok, bueno, pues recordemos nuevamente que seguimos compartiendo información con mis compañeros. Sigo teniendo comunicación todavía o a través de diferentes medios, a través de videoconferencias. Es más complicado cada vez que podamos entendernos porque muchas veces nos distraemos con nuestro entorno. Entonces, también entender esa parte, entender la situación en la que estamos, entender que ya no estamos en una convivencia presencial, sino que a partir de aquí, para aquellos que todavía tienen esperanza de la convivencia normal antes del COVID, pues déjenme decirle que ya no va a ser nada igual. Esta ya no es una nueva realidad, sino es mi realidad actual. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí tenemos que empezar a desarrollar este tipo de habilidades, sobre todo si queremos seguir trabajando en conjunto. Recordemos también que el ser humano es un ente sociable. ¿De acuerdo? No podemos trabajar solos, dependemos los unos de los otros, tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo de la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, una de las preguntas más comunes que nos formulan en ASECO cuando estamos dando capacitación, sobre todo en temas de Scrum o de liderazgo, pues es cómo me acerco a mi equipo, cómo puedo generar esa confianza en mi equipo o pues aquellos que tengan algo de conocimiento en estas ceremonias o reuniones que se tienen en la gestión de proyectos, siempre surge la duda de, oye, ¿cómo mido el humor del equipo para saber si realmente voy a aportar valor con la ejecución de esta sesión? Y bueno, la respuesta siempre va a ser el desarrollo de las habilidades suaves, pero este es el propósito de este webinar. ¿Qué pasa si necesito poseer esas habilidades hoy en día? ¿O cómo las desarrollo si no tengo una concepción de por dónde pudiera iniciar? Bueno, empecemos por estas estrategias o técnicas para desarrollar mi propia empatía e interactuar de una mejor manera con los demás. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de empatía, siempre solemos escuchar la clásica frase de la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y bueno, esto en teoría suena muy bonito, pero ya en la práctica es mucho más complejo que eso. Para poder realmente lograr ser empáticos, no solo debemos imaginar esa situación que nos están platicando, sino que también debemos de hablar, pues, un lenguaje similar, de poseer un sistema de valores, pues, en conjunto o muy iguales, tener una moralidad similar o incluso haber experimentado por lo menos algún escenario que se equipare para lograr realmente un entendimiento más cercano. No sé, inclusive si se han podido percatar que tendemos a formar comunidades entre la gente y, pues no lo sé, un grupo de amigos, un grupo de, no lo sé, de gente en el área de desarrollo, una gente en el área de calidad, una gente en el área de dirección, una gente, etcétera. Siempre formamos pequeñas comunidades que van muy apegados con nuestro mismo sistema de valores y también con nuestras ideologías. Entonces, esas personas nos parecemos mucho. De ahí esta importancia de que también todos aquellos quienes trabajamos en conjunto, todos aquellos miembros de esta empresa y la transmisión de valores y las contrataciones que esté ejecutando en la empresa vaya muy acorde con pues la ideología o con el rumbo o con el objetivo que estoy trazando como organización. También no entendamos organización como una gran empresa. Podemos entender organización como una pequeña célula de trabajo o como una pequeña célula de integración, no lo sé, una mesa de trabajo en el que me estoy relacionando con 4 o 5 personas, eso ya es una organización. Cierto tipo de áreas en mi empresa, también esa es una pequeña organización. ¿De acuerdo? Ya pasando a temas de empatía, de cómo empiezo a desarrollar estas técnicas o cómo puedo poner en práctica la empatía, el primer paso es entablar una comunicación con alguien. Creo que esto ya es muy evidente. Y ya que tuve esa oportunidad, poner atención con quien estoy interactuando.
Y esto va más allá de solo estar asintiendo con la cabeza o simplemente estar con los ojos abiertos y asintiendo o diciéndole sí está bien o estarlo observando. Es realmente poseer un interés genuino en el contexto, en la persona, en lo que me está diciendo y en cómo lo dice, para poder yo ser parte de la narrativa. ¿De acuerdo? El siguiente punto, escuchar antes de hablar. Creo que este es un problema muy importante. Podemos poner pretextos de que es que se cayó la conexión a internet, pero creo que todos hemos llegado a una conversación en el que nos están interrumpiendo constantemente, en el que están levantando la voz para opinar, para imponer su propia opinión, o inclusive en el que ya no entiendes nada porque todo el mundo está hablando, se enciman las conversaciones y es totalmente imposible saber de qué va la plática. Porque, pues bueno, ya no hay ni siquiera oportunidad de relajarse o de comprender con alguien en específico. Este punto me remite al siguiente, que también es muy importante, es saber si con quien estoy interactuando está buscando un consejo o está buscando simplemente consuelo. Es decir, ¿cuál es el propósito de que tengamos esta conversación? Esto lo vamos a acotar en nuestro clásico refrán, te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Necesito evitar ponerme a competir. Por ejemplo, alguien se nos acerca y nos dice, es que, ¿sabes qué? Ayer estaba muy triste porque fíjate que tuve este problema y nunca falta esta persona que llega, no, 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 es que eso no es nada. Fíjate que cuando yo estaba chiquito me pasó y es que, no, 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 eso que tú experimentaste no, no, no es nada. Mi tío, fíjate que, y esto ya se transforma en un monólogo narcisista de la otra persona y me deja con cara de, ok, te estaba contando, pero si no me quieres poner atención, está bien. Otro punto es el evitar hacer juicios. Muy difícilmente alguien va a poseer la superioridad moral como para juzgar nuestro actuar. ¿De acuerdo? Esto va ya muy en relación a nuestra propia moralidad o nuestro propio sistema de valores. Ya que tengo esto que ya describimos, necesito empezar a desarrollar mis habilidades para leer el momento y a la persona. Si no sé cómo hacerlo, bueno, puedo hacer uso de preguntas como ¿qué emociones me está transmitiendo esta persona o qué sentimiento me transmite? Si ya de plano se me dificulta o no estoy seguro cómo, qué es lo que me trata de transmitir, yo debería poder preguntarle cómo se siente e intentar recordar algún escenario que me pudiera servir como para tener una idea general. No lo sé, utilizar mi propio sistema de experiencias o inclusive si no cuento con una experiencia así, recordar algún libro, alguna película, alguna serie. Yo sé que no va a ser lo mismo, pero por lo menos sí me va a acercar a esa emoción. Y por último, pero no menos importante, agradecerle a esta persona por la comunicación y la confianza. Siempre es pues bastante agradable que alguien te dé las gracias por abrirte con ella, porque no es fácil abrir nuestros sentimientos o exponerle a los demás, así que pues valoremos ese esfuerzo y esa oportunidad que nos están dando. Con estas técnicas podemos acercarnos ya a la gente. Repito, en nuestro escenario 2021, a pesar de que estamos lejos o de que pudiéramos pensar que es complicado entablar una relación profunda, son tiempos más humanos y más sensibles. Creo que estamos pasando del clásico del pasillo, oye, ¿cómo estás? Y que te respondan, bien, gracias. Cada quien por su lado, a un escenario en donde nos permitimos expresar nuestra tristeza, en donde nos estamos permitiendo expresar nuestra preocupación genuina, porque estamos pasando por una situación muy similar. Hay pocos afortunados que yo creo que no se han visto afectados por esta enfermedad, pero es una oportunidad invaluable el podernos acercar con la demás gente. Ahora, entiendo que intentar poner en práctica de la noche a la mañana estas técnicas sí va a ser complicado, es algo que no estoy acostumbrado a hacer, pero necesito empezar a pasar de la plática de pasillo de compromiso de, oye, ¿cómo sigues? O no, pues un poco afectado, fíjate que, pues la verdad es que mal. Oye, ¿mandaste el mail ayer al jefe?
a formar un vínculo emocional real, a darnos una oportunidad que va más allá de esa plática, pues no quiero decir insensible, pero sí que deja de lado esa emotividad que nos pudiera pues brindar alguna persona, a tener un conocimiento que me permite confiar en el otro. Si nunca he hecho este tipo de cosas o llevo ya años relacionándome con mis compañeros, tal vez lo que me puede convenir es pedir alguna retroalimentación sobre cómo me identifican y yo también hacer ese mismo ejercicio de cómo me visualizo a mí mismo. Hacer algún análisis FODA quizá, que me pudiera dar alguna perspectiva inicial. Y si ya sé cuáles son estas áreas de oportunidad, puedo empezar a trabajar para mejorar en ellas. Necesito desarrollar mi comunicación de una mejor manera o de una manera diplomática. O, bueno, o como nos los define la RAE, pues una comunicación cortés. Y estas técnicas nos van a servir para describir cómo poder desarrollar esta diplomacia. Me cuesta trabajo seguir estas recomendaciones como persona, como individuo. Yo también necesito dar mi opinión. Yo también necesito hacerme consciente de que yo también soy un individuo con mis propias necesidades. Me cuesta trabajo seguir estas recomendaciones. Bueno, si como ejemplo me cuesta trabajo dejar de interrumpir a la gente o competir con esta persona, es válido que yo me permita tomar un respiro, decirle, oye, permíteme, ¿sabes qué? Voy a hacer un momento, ahora regreso. O hagamos una pausa y seguimos platicando después. O si no me quiero ver muy grosero o muy tajante, puedo decirle, oye, mira, sé que es un momento emotivo, pero te invito a un café. Y por lo menos ya doy un respiro también en la conversación, porque también como tal yo tengo mis propios problemas. Esto sí que puede ofender o incomodar a la gente si no lo tomo con delicadeza o no lo hago de alguna manera pues enfocado a cómo lo está esperando el otro individuo, lo que me lleva al siguiente punto. Necesito aceptar que me voy a equivocar. Y por último, saber que mi contraparte o con la persona que me esté comunicando está esperando mi retroalimentación. ¿De acuerdo? Ya sea un consejo o pues que solo se acerque para que lo escuche, y para ello necesito expresarme de manera asertiva, no solo con mis amistades, sino también en mi organización. Ahora, ¿cómo desarrollo esa asertividad? Ahora, aquí ya empieza a jugar todo lo que hemos platicado hasta el momento. ¿Cómo me comunico? De forma asertiva. Y para ello me gustaría hacerles esta propuesta, tomando como base lo que pues hemos platicado de desarrollo de empatía. Así pues, les pongo esta formulita muy sencilla para promover esa asertividad. Partimos de las técnicas que ya describimos de empatía, las que ya mencionamos, tratando de entender la posición de la otra persona y sobre todo enfocado en sus intereses. Añadimos dentro de esa misma plática mis responsabilidades, es decir, cómo estoy entrando yo en esa situación que le estoy planteando. Y luego describo de una manera objetiva los hechos y responsabilidades ajenas. Por aquí es aquellos quienes les haya pues interesado este tipo de temas, hay un libro de transfiera su responsabilidad a los demás o asuma la responsabilidad a los demás, que pone muy, en términos muy simples, de un changuito que lo traes tú cargando. Entonces cada quien se tiene que cargar sus propios problemas. Que ojo aquí, hay que tener cuidado que no es lo mismo describir los hechos, apegarnos a ellos, que empezar a lanzar culpas o empezar a señalar algunos fallos. ¿De acuerdo? Aquí esto tiene que ser muy objetivo. Y ya por último, cerramos con un compromiso en conjunto. La pregunta que siempre va a surgir es, oye, pero es que ya sé que tengo que dirigirme con esta persona, pero es muy enojona o es muy difícil comunicarse con él, nunca tiene tiempo. Bueno, pues si ya sé qué es lo que le preocupa a esta persona o ya tengo una idea general de su comportamiento, puedo prevenir esos escenarios y enfocar la conversación para abordar el tema de la mejor manera. Es decir, me adelanto a su reacción
y estoy aprovechando también para gestionar desde antes mis propias emociones. Por ejemplo, tengo un problema y yo le voy a comunicar a mi jefe, así que puedo elegir entre decirle, oye, hay un problema con el desarrollo del producto, no vamos a llegar, no vamos a poder entregar en la fecha que comprometimos, a decirle, por ejemplo, oye, tenemos un problema con el producto. Desafortunadamente el área de desarrollo no va a poder cumplir con las fechas porque el área de marketing y yo sufrimos un atraso en la entrega de información. Entonces vengo contigo para pedirte una prórroga, ya modificamos la propuesta al cliente, también ya tomamos las decisiones y acciones para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Pues ya desde aquí me estoy haciendo copartícipe del problema, me estoy situando dentro de este mismo escenario, de esta misma comunicación, estoy siendo claro en las responsabilidades y en cómo nos afectó, me estoy describiendo a mí cuáles fueron mis propias responsabilidades o mis propios problemas y cuáles son los ajenos. ¿De acuerdo? Aquí puedo, digo, si la conversación me lo permite, llegar a ser tan específico como se requiera. Pero me estoy incluyendo en esta ecuación. Y por último, previendo todo este escenario que me pudiera exigir mi jefe o lo que le pudiera molestar, ya le estoy dando acciones de mitigación para pues prevenir todo este enojo o este mal trago, esta mala noticia que le estoy dando. Puede que mi jefe se enoje, sí, pero ya estoy controlando y me estoy adelantando de una manera más eficiente o de una manera asertiva para disminuir el impacto que tiene ya sea la explosividad de mi jefe o pues el mismo nerviosismo que puedo tener yo para con los demás. Otro aspecto que me resulta muy polémico antes de pasar a pues algunas preguntas que llegaran a poner acá ustedes es, ¿me debo de ofender? Creo que aquí este tema es un poco difícil, sobre todo en temas de redes sociales o en temas de, pues, de que me llegara a caer mal una persona y estoy bombardeándola de pues, lo que tradicionalmente en redes sociales se conoce como hate u odio. Entonces, necesito entender el origen de esta conversación. Es decir, yo digo una serie de cosas acotados a una cierta intención y la otra persona puede interpretarlo totalmente diferente al propósito original. Entonces, al final, ya no es lo mismo lo que estoy tratando de decirte que es lo que termina entendiendo la otra persona. ¿Y cómo voy a cerrar ese sesgo o esa brecha de información? Bueno, pues a través de estas estrategias que mencionamos, del desarrollo empático, del conocer qué es lo que está esperando la otra persona y de cómo se está visualizando, de qué es lo que está esperando. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros podemos ya ir conociendo a esta persona, ir midiendo sus propias reacciones, sé que me voy a equivocar, sé que no solo es mi responsabilidad, sino también es la responsabilidad de la otra persona y de cómo interactúa conmigo, y así pues emitir un comentario y elegir también cómo interpretarlo. Ya irnos a un ejemplo sin entrar a algún tema polémico, insisto. Por ejemplo, voy manejando en la ciudad y de pronto alguien se me atraviesa sin que ponga sus direccionales, no me avisó o ni siquiera tocó el claxon, no lo sé. Tengo la opción de ofenderme, enojarme y estarle gritando a través del parabrisas o plantear un escenario en donde me centro, racionalizo el problema y digo, bueno, quizá no prendió sus direccionales porque tiene algún problema técnico o igual tiene algún problema, no lo sé, le hablaron por teléfono y tiene prisa por llegar a su domicilio. Entonces, en lugar de ofenderme, yo puedo elegir cómo sentirme con esa acción o con esa comunicación. Esto, pues bueno, es también ya muy de la mano de la inteligencia emocional de la autoestima que cada persona tiene. Por ejemplo, una persona puede hacerme una crítica de mi ropa o de mi apariencia, que en su mente sonaba genial y resulta que terminó siendo todo lo contrario, que yo me ofendí porque no interpreté lo que realmente él me quería decir. ¿De acuerdo? Nuevamente aquí tiene mucho que ver el desarrollo de mi propia autoestima. Veo que por acá están poniendo algunas preguntas. Sabía que iba a hacer el escenario, pero me gustaría
empezar a dar respuesta. ¿Cómo trabajar la inteligencia emocional con metodología ágil? Es que no me gustaría que nos quedemos con una perspectiva de implementar una metodología, porque como tal, esto es un desarrollo empírico, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho de ensayo y error, es mucho también, dependiendo del desarrollo de la otra persona, es mucho de mis propias habilidades de comunicación. ¿Qué sí puedo hacer? Ir midiendo cómo estoy interactuando con las otras personas. Y aquí me voy a regresar a esta sección, es decir, voy a aceptar que me equivoqué. ¿Qué debería yo de estar haciendo, por ejemplo, en interacción con mi jefe, con mis compañeros o con mis subordinados? Ir midiendo qué tanto puedo estirar o tener una relación de comunicación con ellos. ¿Qué tanto puedo, qué temas puedo abordar? ¿Cuál sería la mejor manera? Y si me es, pues no lo sé, permitido en ese momento, que no es lo mejor porque se ve grosero, tomar alguna notita, tomar algún, pues no lo sé, algún tip o algo que me pudiera recordar cómo respondió esta persona con lo que le estoy conversando. ¿De acuerdo? Esto, más que una metodología ágil, bueno, creo que es, no es tan trivial, pero sí puedo empezar a medir esas interacciones. ¿Qué herramientas usar para motivar? Bueno, estoy leyendo las preguntas que están dejando por acá. No sé si lo estoy leyendo en el orden, pero bueno, voy continuando. Creo que sí, porque están por horario. ¿Qué herramientas usar para motivar a personas que se comunican a nivel remoto? De acuerdo. Como tal, no quise poner estrategias técnicas que podemos hacer para conferencias o para videoconferencias. Pero, por ejemplo, una herramienta o petición, primero que nada, es estar en la videoconferencia, tener prendida la cámara, tener prendido el micrófono en todo momento. Ya sé que vivo en la Ciudad de México, no sé si alcanzaron a escuchar hace un momento, que pues estaba pasando el del Fierro Viejo, al rato va a pasar el que vende tamales, al rato, y así es la Ciudad de México, es caótica, entonces debo aceptar esa realidad. También formar a mi equipo en esa realidad, aceptar a estas personas que tienen hijos, que también, pues como padre quizá, digo, no tengo hijos, pero para aquellos que tienen hijos o alguna persona o una criatura, un perrito o un gato o algo que está encima de nosotros o que está emitiendo algún ruido, puede ser incómodo, pero como comunidad debemos de saber que esto ya tiene que ser una normalidad. ¿Qué podemos hacer? Tomarnos un respiro, tomar estas ciertas pausas, pero sí promover en su mayoría del tiempo el tener la cámara prendida, el tener el micrófono encendido, sobre todo porque, pues más allá no tengo la cifra exacta porque también depende mucho del autor, pero gran parte de la comunicación o de la información que transmitimos se realiza a través del lenguaje no verbal. Entonces, desde ahí necesitamos también ir conociendo las expresiones de la persona para también dar un contexto a lo que me está diciendo. De entrada, eso me gustaría que lo dejáramos por ahí anotados como una norma en todas las videoconferencias que empecemos a tener. Ahora, ¿cómo diferencio o cómo empiezo a promover esa emotividad o ese compartir de emociones o acercarme con la gente? Yo sé que nuestro tiempo es limitado, yo sé que tenemos un propósito en unas juntas, pero quiero que nos hagamos conscientes de el peor escenario que nos haya ocurrido y que tengamos que ir a trabajar. No lo sé, tuve un accidente o definitivamente no fue mi día, me levanté tarde, se me olvidó mi credencial del trabajo, el transporte se quedó a medio camino, llegué tarde, me regañaron. Ese tipo de cosas también me permite entablar una comunicación con esta persona con quien estoy interactuando. ¿Qué me conviene aquí? Este tipo de escenarios en el que me afecta un día, está bien, puedo hablar con él en una plática coloquial, 5 minutos, quizá puedo ayudar a disminuir ese estrés. Pero ¿qué pasa si la persona tiene un problema más allá de un día?
Me gustaría plantearles a aquellos líderes, a aquellos jefes y a aquellos pues empresas que nos están escuchando, que es redituable darle un espacio al trabajador, que es redituable darle un tiempo de recuperación a esta persona y después continuar con sus actividades diarias. Si nos acotamos a lo que dicen inclusive los marcos de trabajo de gestión de personal, te dicen que no puedes estar a la vez en dos tiempos. Una persona no puede enfocar su atención en dos cosas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué le va a dar prioridad? ¿Al trabajo o al problema que está teniendo? Evidentemente al problema. Entonces, si no tienes a tu trabajador al 100% en ese momento, en ese lugar, lo que convendría sería, oye, ¿por qué no te tomas el día? Mañana si quieres, lo vemos. ¿Cuáles son tus pendientes? Dame 5 minutos, vamos a ver tus pendientes, lo platicamos el día de mañana. Ese tipo de acercamientos también van a promover confianza, no solo con mis trabajadores o con las personas que estoy trabajando, con mis compañeros, sino que va a promover un ambiente seguro, un ambiente de creatividad, un ambiente pues de retroalimentación. ¿Qué sí debo de hacer? Pues cuidar que no se abuse porque, bueno, puede también ocurrir el que alguien esté matando constantemente a su perrito o que su abuela tuvo algún problema, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos identificar nuestras emociones diferenciándolas para poder gestionarlas? Ese es una pregunta un poco compleja. Fíjate que, bueno, para eso me voy a remitir a una bibliografía, no quiero llegar ahí, bueno, ya hasta cerrar la conversación, pero, por ejemplo, hay diversos autores que están midiendo la inteligencia emocional. No hay como tal un instrumento que me permita 100% decir, sabes que yo tengo 100 puntos. Cada autor o cada investigador tiene su propia métrica, ¿de acuerdo? Y con base en lo que ellos están investigando. Inclusive, cada empresa que se dedica a la capacitación de desarrollo emocional o desarrollo de líderes, tienen sus propios indicadores para decir qué tan apto o qué áreas de oportunidad tienes en temas emocionales, sobre todo en temas de dirección de líderes de ciertas áreas, etcétera, de áreas gerenciales. Entonces, depende mucho de con quién te acerques, pero un buen acercamiento a nivel personal pueden ser estos dos primeros libros. El primero es un libro sencillo de leer, te provee con ejercicios simples, pero mi recomendación es que lo leas un capítulo por semana. Tiene ejercicios bastante interesantes que pues van en términos de, oye, ¿cómo me conozco si no sé qué estoy experimentando? Bueno, pues entonces ve anotando cómo te sientes pensando en el enojo. Ve haciendo una lista del escenario que tuviste el día de hoy, cuál fue tu peor error que cometiste el día de hoy, pues ve anotando cómo te sentiste, qué grupo muscular tiene implicación en esta emoción o en desarrollo social, cómo te visualizan los demás. De hecho, también tiene algunas propuestas ahí de cuestionarios. Y el primer libro de Inteligencia Emocional 2.0, si lo compras a través de una plataforma, pues, oficial, tú puedes mandarles un correo y te envían su propio test que ellos realizaron dentro de sus investigaciones para que midas tu nivel de inteligencia emocional. El segundo es un poco ya más práctico. Aquí ya si tienes mucha prisa, si te van a promover en algunos meses algún puesto gerencial o si tienes el interés urgente porque resulta que eres el director o el líder de proyecto o porque tienes a tu cargo gente, porque interactúas con demasiados proveedores quizá y no sabes o tienes algún problema con ellos, te recomiendo el segundo libro. El segundo libro es un poco más práctico. Está más enfocado ya a pues herramientas, a ejercicios del día a día y este sí es un poco más pesado. ¿Cómo desarrollar empatía? Bueno, por acá también hay algo. Este libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un buen libro. Te provee de algunos escenarios que te ayudan a desarrollar esa empatía. Te lo describen tan simple que te posiciona en la narrativa de esa persona, ¿de acuerdo? Y para interactuar con los demás, insisto, con mis compañeros, con mis subordinados o con mi jefe o dirección, tengo el de Líder 360 que me provee de algunas técnicas también para entablar comunicación
estar cuidando cuáles son los intereses en particular de estos grupos o cómo pudiera dirigirme a estas personas. Ahora también los mismos marcos de trabajo, el mismo marco de referencia de Scrum te habla de estrategias de liderazgo, de tipos de liderazgo, que pudiéramos empezar también a acotarlos en nuestra vida diaria. Esta de cómo podemos identificar nuestras emociones y funcionarlas para poder gestionarlas. Bueno, podemos implementar este tipo de técnicas y para la gestión, primero que nada, como les mencioné, es complicado que lleguemos a la parte racional sin responder de manera automática o primigenia con una emoción. Siempre voy a responder con una emoción antes que racionalizar el problema. ¿Qué sí debería de hacer? Empezar a practicar, darme un segundo, estoy teniendo un momento, estoy experimentando algo, debería de empezar a obligarme cada vez en darle paso a la racionalidad por sobre mi sistema límbico. Es decir, pues cada vez más enfocar en, oye, estoy en una situación de estrés, necesito relajarme, ejecutar algunos ejercicios de respiración, concentrarme en que necesito estar bien, necesito estar consciente. ¿De acuerdo? Ya sé que estoy sometido a mucho estrés y me estoy acordando del mes pasado, tuve mucho trabajo, es que no me dieron las fechas. Bueno, si ya sé que tengo ese problema, ¿por qué no me hago una lista de todo lo que me ocurre cuando tengo ese tipo de escenarios? Esto me ocurre a fin de mes porque tengo que hacer cosas de nómina, porque tengo algunas reuniones, porque se me junta todo el trabajo. Me hago una lista y cuando llegue estas fechas, las leo y empiezo a hacer algo que me ayude a mitigar. No lo sé, me voy a caminar, me tomo un café temprano, hago ejercicio, incluso yoga o meditación. A algunas personas les gusta la aromaterapia. También ir experimentando poco a poco qué es lo que me resulta, qué implicaciones en mi cuerpo empiezo a tener, porque si estoy viviendo una situación de enojo constante, una situación de tristeza constante, tengo repercusiones físicas. Me puede empezar a dar gastritis, puedo empezar a tener atrofia muscular si estoy acostado porque estoy deprimido todo el día. Entonces, enfocar esas actividades que puedo desarrollar para prevenir este tipo de escenarios. También, bueno, aquí me permito citar a Paul Ekman. Él describe en sus libros 7 emociones, de las cuales, de manera muy curiosa, solamente una es positiva, que es la felicidad, y todas las demás tienen una implicación negativa. Como tal, tenemos también implicaciones físicas. Entonces, bueno, creo que la identificación de la felicidad puede ser un tanto más sencilla, una de 7 en probabilidad, pero, híjole, no lo sé, es cuestión de experimentar, de conocernos a nosotros mismos y de conocer a los demás. Insisto, todo esto proviene de nuestra propia autoestima, de nuestro propio conocimiento de nosotros mismos. Bajo tu experiencia, ¿cuál ha sido la emoción más difícil de gestionar y cómo la gestionaste? Lilia, mi experiencia más difícil ha sido en la pandemia. Aquellas amistades que pudieran haber estado conmigo en ese momento, pues para mí fue en noviembre que me contagié de COVID y pues resultó estresante porque yo vivo solo y en ese momento pues valoras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te enfermas cuando estás con tus padres y bueno, siempre está tu mamá que te acerca un vasito de agua, que te acerca la comida y pues en ese escenario ya no hay nadie que te pueda ayudar, ¿no? ¿Quieres sobrevivir? Bueno, levántate, te sientes mal y sírvete un vasito con agua. O te sientes mal, pero no tienes hambre, bueno, tienes que obligarte a comer porque pues si no te mueres, ¿no? Al mismo tiempo, también mis padres se contagian de COVID. Luego estoy en comunicación con mis familiares y me indican, ¿qué crees? Es que mi papá ya está en el Seguro Social, no tiene atención médica, no tenemos notificación, va mi mamá, pierdo comunicación y pues yo en cama también luchando por respirar. Fue bastante estresante, digo, ahora ya lo veo, no te puedo decir que comiquísimo, porque no me da risa,
pero pues no me queda de otra. Aquí una de las principales conclusiones que puedes sacar de todo esto es nuestra propia ilusión del control. ¿Sabes? Yo creo que los budistas tienen una verdad, o dentro de los principios budistas, nos habla de que pues el apego es uno de los principales motivadores del sufrimiento. El apego a las personas, el apego a los bienes, el apego a las situaciones, a los escenarios. Entonces, el dejar ir, el desprendernos de estas situaciones, nos ayuda también a liberarnos de una carga que no necesariamente deberíamos estar haciéndonos responsables. Suena frío, suena quizá terrible para aquellos que pues pudieran decir, es que eso es inhumano, ¿cómo te vas a desprender de tu familia? ¿Cómo te vas a desprender? No podía hacer nada. Entonces, necesitaba enfocarme en sobrevivir para después atender a los demás. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo afronté? Bueno, siendo paciente, dándome un objetivo. Al final me di cuenta que tenía muchas cosas que hacer todavía, que no me quería ir y pues no me quedó de otra más que seguir por acá con todos ustedes. ¿Se puede ejercitar la inteligencia emocional? Sí. De hecho, también podemos comentar que es diferente el coeficiente intelectual, que aparentemente es el mismo desde que nacemos hasta que morimos, a menos de que tengas algún inconveniente, evidentemente de salud, al coeficiente emocional. El coeficiente emocional sí lo podemos desarrollar. Tomemos nuevamente que el ser humano es un ente sociable. Y si estamos hablando de que me desarrollo a través de ti y que tú te desarrolles a través de mí, en la emoción dependo de ti para también yo crecer como individuo. ¿De acuerdo? Podemos citar a algunos psicólogos, podemos citar a Maslow, podemos citar a Uber, no me acuerdo su nombre, creo que pues con H soy pésimo para este tipo de escenarios, pero en el cual estoy en sociedad y dependo de ti. Por ejemplo, aquí podemos meter un escenario. ¿El autoestima depende solamente de mí? Yo creo que la respuesta definitivamente debería de ser no. Si estoy en una comunidad que promueve la aceptación, que promueve la convivencia, que promueve la tolerancia, yo no debería de sentirme ofendido por si visto de alguna manera, por si tengo alguna preferencia. Entonces, también esa autoestima depende del ecosistema en el que yo estoy conviviendo. ¿Qué debería de hacer? Pues reforzar o enfocarme en mí mismo. ¿Significa que me voy a aislar como ostra y me voy a distanciar de la sociedad? Pues tampoco. Nuevamente, somos seres sociables y dependemos de los demás para desarrollarnos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sí deberemos estar haciendo? Promover nuestra propia aceptación, nuestras propias prácticas de conocernos a nosotros mismos y posteriormente, pues entablar alguna relación con alguien más. Y no estoy hablando de relación emocional o sentimental, estoy hablando de una relación de comunicación, ¿de acuerdo? ¿Tiene un límite la empatía? Uf, no lo sé. Depende, sinceramente, de la persona. He visto personas, me confieso, en alguna... No me puedes poner una película de perrito, no me puedes poner Hachiko, porque me pongo a llorar cuando se muere el perrito. Y por otro lado puede haber alguna persona que la lleva a saber esta película de Hachiko y le da igual, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada persona, depende de su propio sistema de valores y de lo que está acostumbrado o lo que representa importancia para esta persona. También hay que hablar de estas personas que tienen algún espectro autista o que tienen algún problema psicológico que no les permite desarrollar esta empatía, pues también tienen esa carencia de habilidades, pero no significa que no puedan desarrollarlos, ¿de acuerdo? A título personal, a mí me gustan este tipo de temas porque yo soy una persona muy introvertida, no sé cómo relacionarme con la gente, no sé cómo comunicarme, me cuesta mucho trabajo ese tipo de cosas. Entonces, necesito saber cómo relacionarme con la gente. Entonces, me he obligado a estos escenarios a ir más allá de lo que yo sé, de lo que yo puedo implementar para poder desarrollarme dentro de la sociedad.
¿De acuerdo? Entonces, más allá de un límite, creo que deberemos estar pensando en cómo aumentar nuestra capacidad de empatía. Para México, esta parte de empatía tiene un alto grado de importancia, cosa que en otros países se indica ser más directo. No se han mostrado problemas con esa práctica cuando se tiene grupos multiculturales. Sí, eh, no quiero decir empresas, pero estuve trabajando en una empresa internacional en el que trajeron a personas de la India a México y se empezó a notar en esta empresa la poca empatía o la poca sensibilidad a esta gente de la India porque en la hora de la comida llegaba y en vez de utilizar pues los cubiertos lo hacía con la mano, pero porque sí están acostumbrados. No lo sé, por ejemplo, vámonos a Japón y ellos están acostumbrados a sorber la sopa porque para ellos es un signo de que estás disfrutando la comida, cuando en México es todo lo contrario, es un signo de, oye, estás siendo muy grosero, aprende a comer bien. Entonces también necesitamos situarnos en qué sociedad, con qué sistema de valores estoy conviviendo y qué ideologías tenemos en común. Nuevamente aquí, pues el ejemplo que les daba hace un momento, ¿no? Si estoy en una sociedad de tolerancia, de convivencia, de comunicación, pues voy a ejecutar estas mismas normas. Aquí podemos empezar ya a hablar de temas más complicados, como pues los valores y la moralidad, pero bueno, hay que hablar en términos de sana convivencia, en términos de que estemos hablando el mismo lenguaje, de homologar nuestra propia interacción como individuos, sin perder nuestra propia personalidad o haciendo mi propio, bueno, un pleonasmo, nuestra propia individualidad. ¿De acuerdo? ¿Algún consejo para impedir que las emociones de alguien negativo nos afecte? Sí, primero que nada, es una pregunta muy común, sobre todo en temas de liderazgo. ¿Qué tan influyente es esta persona? Porque a veces esta persona negativa puede contagiar a los demás de esta negatividad. Es muy complicado. Necesito yo de entrada aislarme y ejecutar algún ejercicio como los que ya les mencionaba, ¿no? Ya sé que entro en un grupo o que estoy conviviendo con una persona negativa. Tengo dos opciones a nivel emocional y aquí voy a abogar al comentario popular de las redes sociales. He encontrado en grupos emocionales o en desarrollos emocionales que te dicen, aléjate de las personas tóxicas. Tiene toda la razón, aléjate de esas personas, pero te estás privando a ti mismo de experimentar otro tipo de emociones más allá de lo que tú tienes. Te estás privando de convivir con otros escenarios. Te estás aislando y metiendo en una burbuja que no te va a permitir evolucionar y madurar tu propia inteligencia emocional. Es acordándolo un tema ya pues medible o tangible en el tema de deportes. Si estás compitiendo con gente de un nivel pues similar al tuyo, te acostumbras a competir o a jugar en ese mismo nivel, no te vas a exigir más, pero por ejemplo, vete con jugadores profesionales o con jugadores de alto rendimiento o competidores de alto rendimiento, ya necesitas estar hablando de otro tipo de escenarios, de otro tipo de entrenamiento, de otro tipo de capacitaciones y habilidades. Entonces, más allá de evitar que esas emociones me absorban, debo de permitir también esa oportunidad de ser parte de esa negatividad, entender por qué lo visualiza de ese modo y tratar de hacerle ver que no todo es como lo pinta, no todo es oscuro y siniestro y que no hay opción en el mundo. Eh, Hay otras implicaciones hormonales o psicológicas que debería atender quizá un psicólogo, pero yo como líder de proyecto o como director de alguna cierta área o gerente de alguna cierta área, también debo de medir estas personas, interactuar con ellos y gestionarlos de la mejor manera, impulsarlos o segregarlos. Puedo también tener esa opción si me resulta muy complicado o esta persona no tiene interés de cambiar. ¿De acuerdo? Recordemos también que una persona cambia por inspiración o por obligación. Entonces, bueno, ahí ya tenemos esa oportunidad. No dejemos de lado a esas personas también, porque quizá nosotros estuvimos en ese escenario y necesitamos también
en ese momento de un maestro, de un guía. Como recomendación, también acérquense a una persona que haya pasado por ese mismo escenario. Yo creo que tenemos a un gurú, a una guía que siempre pues podemos identificar a esta persona, tiene una buena estrategia, se lleva bien con esta persona, o me gusta cómo lidera las reuniones, ¿por qué no las traemos con nosotros? Pedirle retroalimentación y estar experimentando pues, estas recomendaciones, pedir feedback, estar entablando una relación de madurez o de evolución de mis habilidades. Por acá ya veo a Aristides también que me está marcando que me queda poco tiempo. Si quieres, Aristides, ya las últimas dos preguntas las leo muy rápido. Coinciden tus puntos, cada quien le da valor a las cosas diferentes. Quien pasa por situaciones diferentes que otros no han vivido, ven las cosas con un enfoque diferente. O sea, a muchas personas les falta bastante la parte empática, muchos solo son técnicos, les falta sensibilidad. Totalmente de acuerdo. Ese es un problema que tenemos como sistemas, como tecnólogos, que estamos detrás de la tecla, pero nos olvidamos de convivir con las demás personas. Necesitamos convivir, necesitamos comunicarnos, necesitamos saber de los demás para también yo hacer mi trabajo de una mejor manera, ¿de acuerdo? Buenas tardes, una herramienta útil es la gimnasia física más la gimnasia cerebral. ¿Cómo podemos distribuir el tiempo y la atención a los múltiples actores con los que nos comunicamos? El tiempo. Híjole, si tienes una persona muy negativa, como en el ejemplo anterior, yo recomendaría sentarlo, tener una reunión previa a la reunión en grupo. Hablar con él, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tienes? Fíjate que te he visto un poco renuente en las reuniones. Yo sé que nos cuesta trabajo, pues este tipo de escenarios, o yo sé que te cuesta platicar o estar interactuando con nosotros. ¿Por qué no me dices tus ideas 5 o 10 minutos antes? Las voy a hacer propias y las voy a exponer como tuyas. ¿Qué te parece? Entonces, así también ir impulsando que se sienta seguro, que se sienta parte de esta comunidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo segregar estos tiempos? Es muy subjetivo. Depende del propósito que quieras darle. Insisto, si una persona tiene un problema, siempre va de bien hacer un espacio con esta persona, hablar con él o con ella de la mejor manera, acercarnos a qué está experimentando, darle un espacio y después que se integre con nuestras actividades. Es un problema que va más allá, como organización o como organización que necesito entregar un resultado, me conviene darle un espacio libre, 1 o 2 días, para mejor enfocarme en lo que pudiera estar respondiendo actualmente en lugar de ir también arrastrando a esta persona, porque lejos de aportarme, me va a empezar a entorpecer las propias actividades de otras personas. ¿De acuerdo? Adelante, Aristides. Ya por último, pues no me queda más que agradecerles. Les dejo la bibliografía a manera de consulta. No lo tomen como la única. Hay muchísima bibliografía sobre este tema de inteligencia emocional. Hay muchísimo de qué hablar, pero traté de hacerlo muy breve en términos de pues cómo comunicarnos, de qué deberíamos estar pensando y sobre todo como tecnólogos que no olvidemos esta parte humana. Seguimos siendo personas con emociones y con nuestros propios problemas. ¿De acuerdo? Si tuvieran algún contacto, alguna duda o información que pudiera hacerles de utilidad, por acá les dejo los medios de contacto. No duden en escribir y seguimos en comunicación. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el DEX 22 LATAM. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Adelante, Aristides. Agradecemos mucho tu participación, Bruce. Gracias a todos que pudieron asistir en este momento. Solo quiero recordarles el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, tenemos una cita a una ponencia especial con uno de, por supuesto, nuestros grandes amigos y socios de negocio, el maestro Nabil Azar. 10 de la mañana, por favor, regístrense. Va a ser una conferencia en inglés, pero no se preocupen, tenemos todo listo para que ustedes puedan disfrutar de ella e interactuar totalmente en español. Así que mañana 10 de la mañana, por hoy cerramos, terminamos las conferencias, este capítulo del día de hoy. Esto es DEX 21 LATAM. Muy buena tarde. DEX 21 LATAM. Webinars especializados.
Speakers de talla internacional. Sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM. En noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte. El futuro es hoy. SDI 21 MX. Espéralo.